Sé bienvenido a la casa del Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie y a que abras tu Biblia. Vamos a leer en el Salmo 86. Vamos a el versículo 11 y 12. Vamos a leer, pero te voy a invitar a que lo leas aquí donde nos van a poner, porque es otra traducción, y quiero que juntos leamos con voz fuerte lo que dice la palabra del Señor. ¿Me acompañas? Dice: Dios mío, siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad, tan firme como el cielo. El versículo que sigue son esos dos. Hay otra versión. A ver, voy a leer aquí. Dice: Dios mío, quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Es el Salmo 86, versículo 11 y 12. Amén. A ver si nos los pueden poner ahí. Salmo 86, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Voy a volvérselos a leer. Dice: Dios mío, quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Y dice la palabra: pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. Y en el versículo 12 dice: mi Señor y Dios, yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Amén. ¿Cuánto hemos venido en esta hora a alabar a nuestro Señor con todo el corazón y decirle, como dice en el versículo 11: pon en mí, Señor, este único deseo, adorarte solo a ti. Padre, aquí estamos, Señor. Sabemos, Padre, que hay necesidades en nuestros corazones, Señor, pero en este día, Señor, queremos que lo único que hay en nuestro corazón sea el deseo de adorarte, de bendecirte y de exaltar tu nombre, Señor. Que nada, Señor, hoy pueda, Señor, cerrar nuestros labios, Señor, sino que hoy podamos abrir nuestros corazones y abrir nuestros labios para adorarte y para bendecirte, porque ese es nuestro deseo, Señor, en esta hora. Adorarte solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Venimos hoy rendidos a ti.
ti es nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. ¿Quieres darles ofrenda de palmas fuerte a nuestro Rey? Te adoramos, Jesús. Jesús, tú eres el Dios que adoramos, Señor.
que el Dios que adoramos es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Amén. Es un Dios que nos sostiene. Si tú puedes dar testimonio con tu vida de que el Dios que adoramos, ese Dios grande y fuerte, yo te voy a pedir que le cantes con todo tu corazón y te goces en su presencia. Amén. Te adoramos, Señor. Tú eres ese Dios grande y fuerte, Señor. ¿Lo puedes decir, iglesia? Vamos a decir quién es ese Dios. Vamos a dar testimonio de quién es nuestro Dios, el Dios a quien estamos adorando en esta hora. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén.
Dios le bendiga en esta hora. Puede ocupar su lugar usted que está aquí con nosotros. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Amén. ¿Le puede dar gracias a Dios? Cuando usted le da gracias, lo que usted le está diciendo, lo que he recibido me lo has dado tú. Si usted sabe que la vida Él se la ha dado, dele gracias. Si usted sabe que hasta aquí lo ha sostenido, dele gracias. Padre, en esta hora, ahí donde está esa joven, Señor, extiende tu mano de poder y tócale para que tu nombre sea glorificado. Glorifícate, Señor, en ese cuerpo enfermo. Glorifícate. Trae, Señor, sanidad a ese cuerpo enfermo. Levántala, Señor. Glorifícate poderosamente, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, soltamos esta palabra de sanidad donde quiera que esté alguien enfermo, Señor, que escuche esta palabra, un familiar o el mismo enfermo, si escucha esta palabra, que pueda, Señor, voltear y ver que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades. Con los ojos de la fe poder ver, Señor, en esta hora que por tu llaga fuimos nosotros curados. Extiende tu mano de poder, Señor, y sana a los enfermos. Tenemos una gran cantidad de peticiones de gente, Señor, que está enferma y que necesita un toque sanador de aquel que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en esta hora, Señor, todo espíritu de enfermedad, el Señor lo reprenda. Aleluya. Señor, pon tu mano, glorifícate y haz milagros, Señor, porque en este tiempo los milagros siguen vigentes. Aleluya. Tú andas buscando a alguien que te crea, Señor, que tú eres todopoderoso y que clame con todo su corazón. En esta hora, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias. Dele una ofrenda de palmas al Señor y dígale gracias, Señor, porque sé que tú eres el que haces la obra. Sé que tú eres el que haces la obra. Gracias, Señor, aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, nos detenemos para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? En el día andamos ocupados en nuestras actividades y nos olvidamos por un momento de darle gracias a Dios. David oraba 3 veces al día y le daba 7 veces alabanza a Dios durante un día. Y era un hombre, hermano, que hacía un alto en sus actividades y oraba 3 veces al día. Se hincaba, se arrodillaba, se postraba con un corazón humilde, quebrantado. Él descubrió, mucho más antes de Jesús, del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando estaban vigentes los sacrificios de animales, David descubrió algo: que la mejor ofrenda en el altar de Dios es un corazón quebrantado, humillado, contristado, y el Señor no le desprecia. Salmo 51, versículo 17, dice: el corazón contristo, contristado, humillado, el Señor no desprecia. Que cuando usted y yo nos acerquemos a Dios con un corazón que está creyendo que Él es el único que me puede ayudar, que tú te humillas reconociendo humildemente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí viene la ayuda, ahí viene la provisión. Se extiende la misericordia de Dios y te alcanza, porque el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Hay una alabanza que me gustaría cantar con usted, que usted la pudiera cantar ahí en su hogar, ahí donde nos está escuchando, que usted la pudiera entonar desde su corazón, que le dijera al Señor:
desde lo más profundo de su corazón esto: vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Cántelo con nosotros. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor. Dígalo. Me has dado gozo eternal en plenitud. Vuélvalo a decir con nosotros. Me has dado tantas cosas. Aleluya. Mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor. Aleluya. Me has dado gozo eternal en plenitud. Vuélvalo a decir. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Dele una ofrenda de palmas al Señor, dele una ofrenda de palmas. Usted que está en su hogar, dele gracias a Dios. Y hoy se abren puertas de sanidad, hoy se abren puertas de bendición. Dele gracias a Dios. Deje de quejarse, deje de estar llorando y dele gracias a Dios. Levante sus ojos al cielo ahora. Viene la ayuda, viene la provisión, viene la sanidad. Dele las gracias, dele gracias, dele gracias. Ahora, dígalo. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Yo quiero invitarle, usted que nos está escuchando a través de las redes sociales, que empiece a cantar desde lo más profundo de su corazón esta alabanza. Ahí tiene la letra. Que usted hoy levante sus ojos y vea con los ojos de la fe a Cristo Jesús clavado en la cruz, llevando tus enfermedades, llevando tus dolencias, trayendo provisión a tu vida. Dice la palabra que Él siendo rico se hizo pobre, para que tú y yo fuéramos provistos con todo lo necesario en esta tierra. Ahí donde estás,
únete a nosotros por medio de esta alabanza y dile al Señor: sería un ingrato este día, Señor, si yo no te diera gracias por el alimento que has puesto en mi mesa, por el sustento que me has dado todos los días. Ahí está la clave, hermano, de que las bendiciones o las puertas de bendición se abran cuando usted y yo aprendemos a ser agradecidos con el Señor. Sé que en este momento puedes estar pasando una situación muy complicada, muy difícil, pero yo te invito en el nombre del Señor a que entres al terreno de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca al Señor, dice la Escritura, crea, que tenga fe. Porque cuando empiezas a tener fe, cuando empiezas a pedir, recibes. Cuando empiezas a buscar, encuentras. Y cuando llamas a la puerta se abre. En el nombre de Jesús, que tú le digas en este día: me has dado tantas cosas. Díselo ahí. Mi precioso Jesús. Vamos ahora, dígalo. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Levanta tu voz. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Aleluya. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor. Aleluya. Me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Que yo sería un ingrato si negara tu amor. Aleluya. Nunca negaré tu amor, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, aleluya. Que yo sería un ingrato. Dígalo ahí donde usted está. Que yo sería un ingrato si yo negara el amor desde el Señor. Pero no lo voy a negar hoy. Le voy a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que has hecho. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ocupe su lugar. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Y le voy a invitar que vaya conmigo, por favor, al libro de Números.
capítulo número 21. Números capítulo 21. Versículo número 4. Gloria al Señor. Estamos viviendo, hermano, momentos muy complicados, difíciles. Estamos en medio de una pandemia y necesitamos hablar la palabra, porque hay mucha gente que necesita en qué creer, de qué agarrarse, en qué empezar a confiar. Y el pueblo de Dios tiene en sus manos lo más valioso, que es la palabra de Dios. Tiene en su corazón lo más hermoso y precioso que Dios le dejó a la iglesia como garantía de que Él iba a regresar por nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Corintios que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada creyente que ha nacido de nuevo, vive en cada creyente, y en este momento, hermano, el Espíritu Santo va a recordar la palabra que tú tengas en tu mente y en tu corazón para poder enfrentar esta pandemia. Por eso es necesario que tú leas la palabra, que tú medites la palabra, que tú memorices la palabra y te asegures hablar la palabra desde tu corazón. Le decía yo en prédicas pasadas, ¿cómo saber que yo estoy hablando la palabra desde mi corazón? La respuesta es la siguiente: cuando tú hablas la palabra y emocionalmente tus emociones y sentimientos están en completa paz, se conservan en paz, en seguridad, en esperanza, en confianza. Esa es la manera. Porque hoy, hermano, hay muchos creyentes que hablan la palabra y no dejan de hablar la palabra, pero son un manojo de nervios, de desesperación, de angustia, de miedo. No están hablando la palabra desde su corazón, están hablando la palabra solamente desde su mente. Cuando hablas de la palabra desde tu corazón, hay confianza en las promesas de Dios. Y emocionalmente tú estás en paz, tú estás tranquilo, sea cual sea tu situación, sea cual sea el momento que estás viviendo. Eso lo produce, hermano, el Espíritu Santo. Porque cuando usted nace de nuevo, usted, dentro de usted, empieza a vivir, empieza a tomar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Vaya, le voy a dar la cita, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo número 16. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted lo quiere leer conmigo, por favor, usted que está ahí en su hogar también, usted que nos está escuchando, si lo puede usted leer en voz alta con nosotros, hágalo. Si en el lugar donde usted está puede leerlo en voz alta, háblelo con nosotros. Versículo 16 de 1 Corintios capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
es necesario que la palabra de Dios usted la meta dentro de usted. ¿Cómo va a introducir la palabra dentro de usted? A través de estudiarla, de meditarla, de hablarla. La palabra de Dios debe estar en abundancia en usted. Colosenses capítulo 3, versículo número 16. Versículo número 16 y versículo número 17. De esta manera es como debemos de vivir en este momento, en este tiempo. Dice la Escritura: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia dentro de ti. No solamente un versículo de la palabra y mal aprendido, sino bien aprendido, grabado en tu mente, razonado, que tú medites en esa palabra. ¿Qué quiere decir lo que yo estoy leyendo? Y que tú la hables en cualquier circunstancia. Hay una palabra para cualquier circunstancia de vida que enfrentemos. Siempre hay una palabra. Y en vez de quejarte o en vez de desanimarte en este momento, en vez de llenarte de miedo, de angustia, de temor, de ansiedad, toma la palabra y háblala. Empiézala a leer de manera metódica y disciplinada. Empiézala a leer en tu casa. Empiézala a meditar y empiézala a hablar. Es importante que usted haga esto. Si usted no hace esto, si usted no practica esto, su vida espiritual se va a debilitar. No va a crecer usted ni a madurar espiritualmente. El hombre interior, hablamos el domingo, el hombre interior se fortalece con la vida o con la palabra de Dios. Siga leyendo conmigo. Dice la palabra: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ahí la palabra sabiduría es saber hacer las cosas a la manera de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que usted empiece a practicar esto, sea su estilo de vida. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que usted se introduzca en esta manera de vivir, porque es lo único que le va a poder sostener en medio de lo que estamos y de lo que viene. Sé que muchos han echado en saco roto esto, muchos cristianos se la quieren llevar ahí tranquilita. Les ha tocado la enfermedad. En dado momento, hermano, de la vida, nosotros pasamos circunstancias difíciles. Hay momentos en la vida, hay etapas en nuestra vida. Y esta etapa que estamos pasando, junto con toda la humanidad, porque la iglesia está en este mundo y va a salir también, hermano, en ocasiones afectado por todo lo que está sucediendo. Mire lo que dice la palabra en Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por él. ¿Por el qué? Por el camino.
se desanimó el pueblo. Siga leyendo conmigo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio entre pan. Tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná que Dios les proveía todos los días. Este pan que nos da Dios no se compara con el que comíamos en Egipto. Fíjese nada más qué torpeza estaban diciendo. Pero le quiero decir algo. Por muy equivocados que ellos estaban, nosotros estamos igual. Cada vez que ve al pueblo de Israel quejarse, recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, y lo ingrato y lo malagradecido que era con Dios, y cómo buscaba siempre llevarle la contra a Dios, y usted los empieza a criticar, haga de cuenta que usted y yo nos estamos viendo en un espejo. Dice la palabra que ellos le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Ya estamos hartos de comer lo mismo, ese pan tan liviano. El maná, hermano, era una especie como de avena, un poquito más delgadita, que todos los días el Señor les proveía. Ese alimento traía todos los nutrientes que ellos necesitaban para andar en el desierto, para estar fortalecidos y para que no se enfermaran. Dice la palabra en el versículo número 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Creo que si esa petición nos la hubieran hecho a usted y a mí, hubiéramos dicho: yo no oro, ora tú. Pero por eso el Señor preparó a Moisés durante muchos años. Lo preparó, lo capacitó, lo enseñó, lo discipuló. Y dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. Y cuando yo veo lo que el pueblo de Israel hacía con Moisés, era una tras otra. Y venían y le decían: Moisés, ora por nosotros, intercede por nosotros. Y ahí estaba Moisés. Dice la palabra que mucho pueblo murió. Entonces el pueblo, versículo 7, vino y le dijo a Moisés, y la última parte de este versículo dice: y Moisés oró por el pueblo. Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, es lo que quiere decir ahí ardiente, y ponla sobre una asta, es decir, como si fuera una bandera, y levántala. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y el que había sido mordido, ¿qué dice? Vivía. La reacción, hermano, a las circunstancias adversas que vivimos es determinante. ¿Cómo has reaccionado
a esta pandemia. Ya pasamos del año. Los científicos y los médicos dicen que ya es lo que está ahorita afectando a muchas personas, inclusive a algunos que se han vacunado o que ya están vacunados, es otra cepa, un derivado, una ramificación del original. Y dicen que esta enfermedad ahorita es mucho más contagiosa que la primera. He encontrado mucha gente muy llena de miedo, llena de temor. Les decía yo en prédicas pasadas, la fe se define como creerle a Dios, esperar que el Señor haga la obra. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Para que Satanás pueda actuar en la vida de una persona, necesita que la persona se llene de temor. Definiríamos fe como creer lo que no vemos. Definimos temor como creer lo que no vemos. Es la misma definición. Y en este momento encontramos, hermano, que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, inclusive la iglesia de Jesucristo, hay muchas reacciones, y como reacciones es lo que va a determinar que vivas o que mueras. En este pasaje que estamos leyendo, hay algo aquí que vino, hermano, a empezar a ocasionar el problema. Y yo quiero que usted lo vea en el versículo 4, en la última parte, que es el desánimo. El desánimo, hermano, trae como consecuencia desaliento, trae como consecuencia depresión, abatimiento. Las circunstancias que nos rodean, junto con la enfermedad, porque estás enfermo y aparte te quedaste sin trabajo. Estás enfermo y tu trabajo disminuyó considerablemente. Y hermano, esta situación ha ocasionado mucho desánimo en las personas. Cuando una persona está desanimada. Ahora, quiero poner muy en claro esto. El desánimo no es pecado. Pero cuando el desánimo nos conduce a la depresión, nos conduce al abatimiento, nos conduce al desaliento, entonces ahí sí estamos expuestos a pecar. Yo le preguntaba hace unos días a alguna persona o algunas personas si era pecado no orar. Y pues cada quien sacó sus conclusiones. Yo les di algunos pasajes de la Biblia y le dije, estúdienlo. El Señor nos sugirió, nos mandó a orar. ¿Es opcional o fue una orden directa de Dios? Y no, pues fue una orden. Bueno, entonces empieza a poner en orden la palabra y empiezan a analizarla. Si el Señor me manda a hacer algo y no lo hago, ¿cómo se llama? Desobediencia. Y la desobediencia a Dios ¿es pecado? ¿Entra del terreno de los pecados? La respuesta es
Sí. Fíjese lo que le estoy diciendo. Volvemos al desánimo. El desánimo no es pecado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desanimado? Pues es parte de nuestra naturaleza en la cuestión del alma, en el área emocional. Podamos a veces estar desanimados, no querer hacer nada y estar ahí. Pero si el desánimo te conduce al desaliento, te conduce a la queja, te conduce a la depresión, ahí se vuelve un pecado y ahí le empiezas a abrir puertas al enemigo. Aquí en este pasaje dice la palabra: el pueblo se desanimó por el camino. Y en el momento que se desanimaron, en ese momento empezaron a quejarse. Vea el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuando uno se desanima, empieza, hermano, a unírsele. Si tu desánimo te está conduciendo al desaliento, te está conduciendo a la depresión, te está conduciendo a la desesperación, a la angustia, ya el enemigo ha logrado su cometido contigo. El pueblo de Israel en este momento se desanima, empieza a hablar contra Moisés, el desánimo los conduce a la queja y empiezan a hablar contra Dios y empiezan a hablar contra Moisés. Me dijo una persona hace unos días: si ese Dios que tú tienes fuera un Dios amoroso, no estuviera muriendo tanta gente como está muriendo en este país y en todo el mundo. Esa era su manera de pensar. Y le dije: mira, la palabra de Dios dice que la paga del pecado, la paga de la desobediencia es muerte. La humanidad ha llegado a un punto que se ha olvidado de Dios, que con sus acciones y sus prácticas le ha dicho a Dios: no te necesitamos. Y estamos viviendo en un planeta que es la Tierra, que es de Él. Que no hay nada en esta tierra que no sea de Él, para Él y por Él. Hemos llegado a un punto en que el hombre se ha llenado de su sabiduría y ha hecho a un lado a Dios. Pero esto es parte de los tiempos finales a los cuales nos estamos encaminando. Le decía yo a esta persona: el hombre lo único que necesita es arrepentirse de sus pecados, voltear sus ojos al cielo y pedirle perdón a Dios y aceptar el sacrificio de Cristo, y asunto arreglado. Le dije: el arrepentimiento, como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. No es confesar: Señor, perdona mis pecados, y sigues en tu misma práctica. Ese arrepentimiento no sirve. Ese arrepentimiento es un arrepentimiento de labios solamente, no es de corazón. Cuando el arrepentimiento es de corazón, el hombre está dispuesto a dejar sus prácticas, a dejar su estilo de vida, y se empiezan a ver en la vida de ese hombre, de esa mujer, frutos, los frutos del arrepentimiento. El hombre, esa mujer, ese hombre ya no es el mismo. Se empiezan a ver cambios en él. Le dije: hablaba con esta persona y le decía: estamos en un tiempo en que lo único que tiene que hacer el hombre, la mujer, es voltear su mirada a la cruz, ver lo que pasó en la cruz, y el Señor tendrá misericordia de esta humanidad. Si usted lo cree, dígame amén, aleluya. Si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios.
El desánimo conduce a la desesperanza. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Fíjese que Satanás utiliza mucho el desánimo para atacar a los creyentes. A aquellos que conocen la palabra, una de las armas favoritas de Satanás para atacarlos es el desánimo. Sabe el enemigo que no te va a poder llevar a practicar el pecado, pero sí sabe que sí te puede desanimar. Y aunque tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, pero como no tienes palabra, el Espíritu Santo, aunque te quiera recordar la palabra, no te la puede recordar porque tú no la tienes dentro. No hay palabra en tu corazón. Satanás en este momento está atacando a una gran cantidad de creyentes en todas las iglesias, en todo el mundo, con el desánimo. Porque se está encontrando creyentes que no tienen palabra en su interior. Y aunque el Espíritu Santo le quiere ayudar al creyente, no lo puede hacer, porque el Espíritu Santo lo que va a utilizar para levantarte, para sacarte, para fortalecerte, es la palabra de Dios que tú tengas dentro. ¿Cómo está atacando Satanás a la iglesia en este momento? A través del desánimo. Mire, el desánimo conduce a la desesperanza. Pierde el hombre la esperanza. Dice la Escritura: el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando tu espíritu está unido al Espíritu de Dios, tú siempre vas a tener de adentro hacia afuera una palabra que te va a alentar en medio de lo que estamos viviendo. Una palabra que va a ser el remedio para levantarte y mantenerte siempre con ánimo y disposición de alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero un hombre, una mujer, que el desánimo ya llegó a su espíritu, a su corazón, dice la palabra que empieza a experimentar tristeza, desesperanza, miedo, temor, y se empieza a ver en su cuerpo los efectos. Se empieza a enflacar. Ahí está la dieta para las que quieren bajar de peso. Amén. Cuando nosotros empezamos, hermano, a tener desánimo, empezamos a murmurar, empezamos a llenarnos de duda, de frustración, y en ese momento se produce el pecado. No hay peor cosa que la queja para acercarnos a Dios. Dice la palabra en el versículo 5 que empezaron a hablar contra Dios y empezaron a hablar contra Moisés. Empezaron a hablar contra Dios y empezaron a hablar contra Moisés. Y una de sus quejas es versículo 5. Y quiero que usted entienda algo. La casa que usted tiene es propia o es rentada, sea cual sea su caso. ¿Quién se la dio o quién lo tiene ahí o quién lo ha guardado para que usted viva ahí? ¿Me lo puede decir en voz alta? ¿Quién? Dios. Ok. El trabajo que usted tiene, le guste o no le guste, esté bien pagado o no esté bien pagado,
yo le pregunto a usted, ¿quién, usted que es hijo de Dios, hija de Dios, quién se lo dio? Y así me puedo ir haciendo una lista: su vestido, su ropa, sus enseres, su vehículo, lo que usted tiene. ¿Quién se lo dio? Dios. Ok, le quiero decir algo. Nunca reniegue ni se queje de lo que Dios le ha dado. Si usted sabe que todo lo que tiene, todo lo que posee, aún su propia vida, todo Dios se lo ha dado, no se queje de nada. Y si lo ha dicho o lo ha hecho inconscientemente, pídale perdón a Dios. Y si no se acuerda, hágalo también. Dígale: Señor, si en alguna ocasión me he quejado por algo, mi casa, mi trabajo, lo que tengo, lo que soy, si en alguna ocasión me he quejado, perdóname. Si lo recuerdas, ve tal cual, pero si no lo recuerdas, dile: Señor, si en alguna ocasión lo he hecho, perdóname. No hay cosa, hermano, que más lastime el corazón de Dios que tú te quejes, que tú desprecies lo que el Señor te ha dado, lo que viene de la mano de Dios. Tú sabes que todo lo que tienes viene de la mano de Dios. Entonces dale gracias. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Pablo lo dijo a una de las iglesias, pero fíjese lo que está aquí en el versículo 5. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano que Dios nos ha dado. Y en ese momento, en ese instante, versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Hay otra traducción que dice muy venenosas, que mordían a las personas, y murió mucho pueblo de Israel. ¿De dónde salieron las serpientes? Ni supieron. Brotaban de la tierra, estaban en el desierto, salían entre la arena. El motivo de este juicio fue quejarse de algo que habían recibido de parte de Dios. ¿Qué desayunó usted hoy? No me diga, nada más piénselo. ¿Cómo se expresó al ver lo que iba a desayunar? Su expresión fue como esta: otra vez lo mismo. Ahora yo le preguntaría: ¿quién le dio el desayuno ayer? Dios. ¿Quién se lo dio hoy? Dios. Mi pregunta sería: cuando usted vio el desayuno de hoy, ¿qué era? Un bocolito relleno de queso, pero el bocolito era de antier, más duro que una piedra. Un café sin leche, muy ralito, casi parecía agua. ¿Cómo reaccionó usted cuando se lo comió? ¿Cuál fue su expresión cuando usted vio ese desayuno? Yo sé que a lo mejor usted comió o desayunó abundantemente. Unos huevos a la mexicana,
pan o tortilla, como usted esté acostumbrado, un café muy rico. ¿Cómo reacciona usted? Normalmente, hermanos, reaccionamos mal cuando las cosas no nos gustan. Pero hay gente que reacciona mal aunque las cosas le gusten. Ese ya, hermano, está. Ese ya sí nació. Hay que hacerlo de nuevo, dice un canto. Cuando el pueblo se quejó, en ese momento, hermano, empezaron a brotar, a salir, sepa de usted de dónde, pero empezaron a salir serpientes que empezaron a atacar a las personas y la gente empezaba a morir. En unos cuantos minutos la gente moría. Dice la palabra que en ese momento el pueblo vino. Ahora yo quiero ver que usted vea el versículo 6. ¿Quién envió esas serpientes? Esto le causa mucho problema a muchos creyentes cuando no saben interpretar la palabra. Y en las traducciones como esta, a veces nos confundimos, porque parece que esta pandemia, donde tanta gente está muriendo, la envió Dios. Y mucha gente, como la persona que le decía, si tú tienes un Dios amoroso, ¿por qué tanta gente está muriendo? Y yo le decía, ¿y los que van a morir? Hay leyes naturales, leyes espirituales que ya establecen el universo, que gobiernan el universo. Cuando el hombre, hermano, cuando la mujer violenta alguna ley espiritual, sus consecuencias son de juicio. Aunque en este pasaje leemos Jehová envió, el pueblo había desatado, el pueblo lo había provocado con quejarse contra Dios y contra Moisés. Y en el momento que se quejaron, en ese momento Dios los desamparó. Y al desampararlos, hermano, empezaron a brotar las serpientes. Si hay algo que tú tienes que guardar y pedir y decirle al Señor que nunca se aparte de tu vida, es su misericordia. Y siempre el Señor te protegerá. Nunca violentes, nunca rechaces. ¿Cómo rechazo yo su misericordia? Cuando yo empiezo a quejarme y a murmurar contra Él, contra su palabra, hablar contra sus promesas. Dice la palabra que en ese momento mucha gente murió. Y yo quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. La gente sabe, hermano, nada más que a veces como que se quiere pasar de viva. En el versículo número 7, el pueblo viene a ver a Moisés y le dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hoy en la mañana hablaba con una persona y me decía esto. Él no es creyente, no conoce la palabra, no es cristiano evangélico. Dijo: esto que está pasando es un juicio de Dios. ¿La gente sabe? Sí. ¿Algunos lo sospechan que es un juicio de Dios? Sí. Aunque no sean creyentes y no conozcan la palabra. El pueblo vino a Moisés y le dice, fíjese lo que le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y luego le dicen: Moisésito, pues también hablamos contra ti.
Y luego le dicen: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La gente sabe que esta pandemia es consecuencia de la maldad, del pecado y por haberse olvidado de Dios. Sabe la gente que se ha apartado de los caminos de Dios, que ha ignorado a Dios en su vida. Y también sabe la gente que si se arrepienten y le piden perdón, el Señor extenderá su misericordia sobre nuestra ciudad, sobre nuestras ciudades o sobre nuestro país. Pero ¿sabe qué? No quiere. Y en este día yo he venido para decirte, a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, si tú me sanas, si tú me libras de esta pandemia, yo te voy a servir con todo mi corazón. Guárdame y protégeme de todo mal. Salmo 91, versículo 2, y a partir de hoy me aprenderé todo el Salmo 91, lo hablaré, y el versículo 2 será lo que yo voy a hablar en todo momento y a toda hora. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice la palabra que el Señor le dice a Moisés, versículo 8: hazte una serpiente similar a la que anda por ahí matando gente, las que andan por ahí matando gente. Ponla en un asta, levántala como si fuera una bandera, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este acto que el Señor le estaba mandando a Moisés está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 14. Lo que iba a hacer Moisés iba a ser un acto que muchos años después iba a hacerse en la persona de Cristo. La serpiente simboliza a Satanás. ¿Y qué era lo que se estaba simbolizando ahí? Que en la cruz del Calvario, el acta de decretos que había en nuestra contra, como enfermedades, como pérdida de salvación, cerrado nuestra relación con Dios a través de la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros tenemos entrada libre al Padre a través de Jesucristo. Dice la Escritura: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que hacer la gente en este momento? Voltear a lo que sucedió en la cruz, que hubo uno llamado Jesucristo, que era Dios y se hizo hombre, y en la cruz del Calvario entregó su vida por ti. Ahora tú tienes que ver a través de los ojos de la fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte, decirle: Señor, si tú me sanas de esta terrible enfermedad,
yo te entrego mi vida y yo te adoraré y te serviré hasta el último día de mi vida. Haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Si tú te atreves a voltear y mirar con los ojos de la fe y aceptar el perdón y arrepentirte, el Señor te perdona, el Señor te sana y hay vida en Cristo Jesús. Hay sanidad en Cristo Jesús. En este momento, en este tiempo, hermano, el Señor ponía eso muy fuerte en mi corazón en una de las oraciones en la mañana, y me decía el Señor a través de su palabra: si la gente se arrepintiera, si la gente volteara a pedirme perdón, si levantara y mirara a través de Jesucristo, o mirara el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como en el tiempo de Moisés, nadie quedaría sin ser perdonado, sin alcanzar la misericordia de Dios. La gente, hermano, en este tiempo necesitamos decirle: voltea, mira el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí llevó tus enfermedades, ahí llevó tus dolencias. Y si tú te atreves a mirar y a creer y a decirle: Señor, te entrego mi vida, y si me levantas de este lugar, si me sacas de este hospital. Puede ser que haya algún familiar afuera de un hospital y tienes un familiar internado ahí. Tú haz esta oración ahí. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que alcances toda mi familia. Y hoy, Señor, con los ojos de la fe, miro el sacrificio de Jesús, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Padre, acepto ese sacrificio. Y así como tú libraste de la muerte a aquellos que fueron mordidos por las serpientes en el desierto, hoy, Señor, yo miro el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz y te pido perdón y te recibo en mi corazón. Y sé, Señor, que esto va a partir de hoy a ser cambiado, a ser transformado. Creo en el sacrificio que tú llevaste y tú hiciste en la cruz del Calvario. ¿Qué necesita la gente en este tiempo? ¿Qué necesitan las personas? Voltear y mirar. Y yo quiero que usted se lleve esta palabra en su mente, en su corazón. Sé que esta palabra es del Señor. Él me la puso en mi corazón, en mi mente, para usted. Y esta palabra yo quiero que tú la veas. Dice la Escritura en el versículo 8, la última parte: y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare a ella, a la serpiente que está en la cruz o levantada en el asta, dice: vivirá. Lo leo completo, el versículo 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente como esas venenosas que están ahí, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente que está puesta en lo alto allá en un asta, no morirá, sino que vivirá. Yo te digo en este día, y esta es la palabra del Señor para ti. ¿Te ha tocado esta pandemia? Las cosas van de mal en peor. Si en este momento, con un corazón lleno de fe, te atreves a mirar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, que Él entregó su vida, que sus manos fueron horadadas, pasadas por clavos, que en su cabeza pusieron una corona de espinas, que clavaron sus pies,
Si tú te atreves a mirar a ese sacrificio y le dices en este momento: acepto ese sacrificio, creo que moriste por mí, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón y estoy dispuesto a dejar la vida que yo llevo, en este momento recibirás la vida eterna y la sanidad para tu cuerpo. Esta palabra es de Dios y es para ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre celestial, en este momento de desesperación y de desánimo en muchas personas, aún en medio de tu pueblo, el enemigo está utilizando esta arma de las tinieblas que es el desánimo, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, que viene desde tu corazón, toque las vidas. Algunos creen que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer. Pero si se arrepintieren y voltearen a ver que en la cruz del Calvario tú fuiste levantado, clavado, tus manos y tus pies, derramaste tu sangre ahí. Que alguien, Señor, este día diga: acepto ese sacrificio, perdóname, Señor, y te entrego mi vida. Hoy te pido perdón, y si tú me levantas y me sanas, yo te voy a servir hasta el último día que me des de vida. Gracias, Señor, porque sé que en muchos lugares están levantando su mirada y mirando a la cruz, aceptando el perdón, aceptando este sacrificio, y tu sangre preciosa los está lavando. Gracias, Señor. Pueblo de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, dígale: perdóname si en alguna ocasión me he quejado, he murmurado por alguna bendición que tú me has dado. Yo hoy, Señor, te pido perdón y te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Dile hoy: Señor, te pido que me ayudes para que tu Espíritu Santo me recuerde la palabra y empiece a trabajar conmigo. Ayúdame, Señor, para leer, estudiar, escudriñar, meditar tu palabra, meterla en abundancia dentro de mi corazón, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor le da la gloria, le da la honra, le da la alabanza. Donde quiera que estés, donde quiera que nos estés mirando, nos estés escuchando, empieza a darle la gloria, empieza a darle la alabanza, empieza a decir: gracias, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dale gracias, dile: gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y usted que está aquí, y usted que está en su hogar o donde nos está escuchando, si puede darle una ofrenda de palmas al Señor, hágalo. Hágalo, dele una ofrenda de palmas y dígale: grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, grandes cosas el Señor hará con nosotros. Estaremos alegres. Gracias, Señor. Padre, ese espíritu de muerte hoy se está yendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy soltamos esta palabra, Señor. Ese espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús.
Estamos volteando a la cruz, estamos volteando a lo que sucedió en la cruz, estamos volteando para ver lo que pasó ahí. Y en este momento, Señor, ese espíritu de muerte se va. Gloria al Señor. No moriré, sino que viviré para contar y declarar las grandes cosas que ha hecho el Señor conmigo. Habla la palabra conmigo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ese espíritu de muerte se va. Ese temor y esa angustia se va. Hoy echo fuera todo desánimo de mi vida que me ha llevado a la depresión, a la angustia, a la desesperación. Se va en el nombre de Jesús. Y empezaré a cantar y adorar, como dice la Escritura, con cantos, con himnos y cánticos espirituales. Y al Señor sea toda la gloria y sea toda la honra. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Queremos despedir a nuestros hermanos de las redes sociales. Sé que esta palabra va a llegar donde el Espíritu Santo la necesite. Va a llegar esta palabra y va a levantar al desanimado y lo va a hacer que mire a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por lo que sucedió en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos de la